María Luján. Te voy a tutear, vos tuteame Sí, también, obvio. por favor. La verdad, Mirta, cuando sucede la tragedia de Once, cuando la muerte de mi hijo parió una nueva mamá, me propuse que como mamá, mi responsabilidad para con Lucas iba a ser buscar justicia y que los responsables de su muerte fueran condenados, enjuiciados y condenados. En esa lucha, afortunadamente, nos pudimos unir muchos familiares de las víctimas, que hoy somos una familia ampliada. Matías Bañato está también. Y después conocí a Matías, sí, a Carolina Píparo, sí. a Vivian Perrone, a Nilda, a muchas víctimas. Nuestra causa por la tragedia de Once es la única causa en este país que tuvo los tiempos que tuvo, ¿no? Al año de producida la tragedia fue elevada a juicio oral. 52 víctimas. 52 víctimas fatales, víctimas, más de sí. 800 heridos. 89 heridos. 890 890. heridos. Sí. Ah. El doctor Bonadío fue el doctor a cargo de la instrucción. Sí, perdón. Ahí, más allá... 789 heridos. Más allá de lo... Sí, igual son números, digamos, son Claro. quienes se presentan a la justicia. Tras de eso hay muchos heridos que no pasaron por los hospitales, que no fueron atendidos. Qué Pero tragedia, qué tragedia. el doctor Bonadío en ese momento tomó la decisión de mirar la película y no quedarse con la foto del 22 de febrero. Que como el gobierno en ese momento intentó instalar, esto había sucedido por la culpa de un maquinista trasnochado. En algún momento se habló de que hasta había sido adrede. Algún irresponsable todavía al día de hoy sigue diciendo que la tragedia de Once es culpa de un maquinista, que ha sido condenado por la justicia. Pero si uno mira las condenas, las más altas son para los funcionarios y para los dueños de la empresa concesionaria del tren. Cirigliano. Cirigliano, Claudio, Mario Safó. Están presos ellos, Están ¿no? presos. Grandes Nosotros tenemos todos los responsables de la tragedia de Once presos. A 7 años, esto en el país es difícil. Es la primera vez que una causa por corrupción, ¿sí?, lleva a funcionarios. Hoy uno lo mira a lo lejos y Schiavi, Jaime, incluido Devido, están devaluados. Pero bueno, en ese momento no era fácil enfrentarse a ellos. Bonadío no. Yo lo discutí muchas veces con el doctor Bonadío. Juicio con Devido y la Cámara lo obliga. Yo lo discutí, Lilda. Cuando nosotros escuchamos, nuestra que ahora es diputada con vos. Sí, Mariana Stillman. las declaraciones indagatorias en ese momento de Schiavi y de Jaime, ellos decían, esto lo hicimos porque Devido mandó, esto lo hicimos porque Devido mandó. Entonces yo le decía al doctor Bonadío, pero ¿por qué no lo cita? Porque si ellos están diciendo... Ahí tuve que entender, yo no soy abogada, pero sí tuve que entender que la justicia necesitaba algo que lo vincule. Y lo que nos dijeron en ese momento, que finalmente fue así, fue que a lo largo del juicio iban a aparecer esas vinculaciones de Julio Devido con la tragedia de Once. Y de hecho así fue, debido aún con fueros, porque por más de que intentamos, o los familiares esperábamos que se los quiten, aún con fueros, siendo diputado nacional, fue sentado por primera vez en Comodoro Pi y es la única condena que hoy tiene. Está preso por otra causa, pero la condena es por la tragedia. Entonces, ese camino que se suma a pelear junto con Carolina, con Matías, con Vivian, con Nilda, por una ley para que le dé garantías y derechos a las víctimas de delitos graves. Antes de esta ley, que fue un logro hace 2 años en el Congreso Nacional, las víctimas estaban absolutamente desamparadas. Ese camino nos tocó a todos, a las víctimas de la tragedia de Once también. No tener un abogado, no tener un médico, que el Estado no te ponga un psicólogo. Cromañón pasó lo mismo. Es cierto. Ahí empezamos a pelear por esta ley, que hoy es una realidad, que es una ley de orden público que alcanza a todo el país. Muy bien. Ir a las comisiones en el Congreso por la modificación de otra ley, digamos, y empezar a participar más activamente en lo que es el legislativo, a mí me dio, en primer lugar, la sensación de que muchas de las cosas que no me gustan y que quiero cambiar, tengo que hacerlo desde adentro. Que el compromiso que yo siento
que tengo merece que acepte este desafío. La realidad es que muchas veces me han ofrecido y siempre dije que no porque entendía que tenía que separar mi causa personal, la tragedia de Once, con elegir un espacio político en el que poder participar. Expresarse. Por respeto a mis compañeros de lucha, por respeto a los familiares, porque no todos pensamos igual, no todos tenemos la misma mirada del país. Entonces, cuando todos los responsables de la tragedia de Once están condenados, dije, bueno, ahora sí es el momento de que dé este paso más. Sé que es un desafío, sé que mucha gente me acompaña, sé que a otros por ahí no les gusta. Yo lo que sí creo es que... ¿Hay gente que le molesta? Y seguramente algunos, pero también le molestaban cuando quería meter preso a Debido y también le molestaba cuando decía que Jaime y que Schiavi y que los siriglianos son los responsables y que la responsable política de la tragedia de Once es Cristina Kirchner. Sí, les molestaba, pero bueno, uno no siempre puede gustarle a todo el mundo. ¿Fue un ofrecimiento directo de la gobernadora Vidal? De la gobernadora Vidal, con la que tengo una relación hace mucho tiempo. La realidad es que la gobernadora Vidal, cuando no era gobernadora, cuando trabajaba en el gobierno de la ciudad, ella y todos los que trabajaban en ese momento en el gobierno de la ciudad nos han dado muchísimas veces una mano en dar esa respuesta que el Estado Nacional nos negó, que el Estado Provincial nos negó. La realidad es que la tragedia de Once ocurre en una línea de tren nacional, por lo tanto le correspondía al gobierno nacional dar respuesta. La mayoría de los usuarios son de la provincia de Buenos Aires, por lo tanto, si el gobierno nacional se desentendía, bien podría haber estado ahí el gobierno de la provincia, tampoco miró. Y los gobiernos municipales dependían del color político que tenían para darle respuesta a familias que quedaron devastadas, porque muchas veces, en algunas cosas, murió el sostén del hogar, no tenían para comer al otro día. ¿Me permitís que yo hable de una